Vamos a seguir con la tercera parte, con la última parte. El Perek Tetvav y Tetzaim, el Perek 15 y 16. Vamos a ver, estábamos viendo la historia de Shimshon, no como la relatan en las películas o como la cuentan la historia secular, sino como es verdaderamente como está relatada en el Shofetim, en los libros sagrados. Estábamos viendo que toda la intención de Shimshon era mezclarse con los Pelishtim para que el problema sea entre él y los Pelishtim y no ocasionen problemas al pueblo de Israel. Esa era toda la intención y esa era la idea también de él y el plan de Akadosh Baruj Hu. No es un plan de él solamente, sino que Dios mismo estaba en su plan. Solamente que, desgraciadamente, también él después pecó en cosas que para grandes tzadikim se consideran pecados. Shimshon constantemente estaba ocupado en buscar la manera de amedrentar a los Pelishtim para que no molestaran al pueblo de Israel. Esa era la intención, constantemente, estar amedrentando al pueblo de los Pelishtim para que no molesten al pueblo de Israel. Por lo que decidió entonces, después de todo lo que ya vimos, ya estudiamos cómo su suegro le había entregado a su esposa en el mismo Sheva Berajot, ¿no? a otra persona, a otro marido, la casó con otro, y después él todo lo que había hecho con los zorros, que les amarró las colas, y después todo el problema que había tenido, que se fue, y por lo tanto ahora decidió ir a la principal ciudad donde estaban habitando ellos, que era Asa, para mostrarles a ellos su fuerza. Él quería mostrarle ahora su fuerza, seguir amedrentándolo. Cuando llegó allí, entonces cuenta él, en Shofetim, que una vez lo habíamos dicho, todo Shofetim lo escribió Shemuel Hanabí, o sea, fue escrito por Shemuel Hanabí. Después de Shimshon, que fue el último Shofet, el último juez, y ahí empiezan Elías Cohen y luego Shemuel, ¿ok? Todo fue escrito al Pi Ruach HaKodesh, según así, no es un invento, por Shemuel Hanabí. Cuando llegó Shimshon a Asa, se hospedó en la casa de una mujer de muy baja reputación, ¿sí? Una mujer muy de baja reputación, ok. Pero cuando corrió el rumor de que Shimshon, el héroe judío, se encontraba allí, entre ellos, en la misma ciudad donde ellos, o sea, fue a la misma ciudad donde estaban ellos, aunque algunos mefarshim dicen que no sabían exacto dónde estaba hospedado, otros dicen que sí sabían, pero muchos dicen que no sabían exactamente dónde estaban, sabían que estaba entre ellos. Entonces hubo un tumulto muy grande en la ciudad. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cómo? Shimshon está acá, nosotros lo estamos buscando a ver dónde está y él está acá entre nosotros. Pero decidieron no ir a atacarlo a donde él se encontraba, según los que explican que sí sabían. Y eso era precisamente lo que Shimshon quería, eso era lo que Shimshon había planeado, ¿sí? Molestar, que todo el mundo se entere, que molestarlos a ellos, amedrentarlos. Él quería que toda la ciudad de Asa supiera que había venido él a la capital, porque él no le tenía miedo a los Pelishtim. Aquí estoy, como dice, a ver, aquí estoy, ¿no? A ver qué van a hacer. O sea, eso era lo que él quería. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Los Pelishtim comenzaron a planear para matarlos. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue ir y cerrar las puertas de la ciudad, una ciudad amurallada. Entonces cierran los portones, unos portones, la Gemara trae, que eran unos portones que medían 30 metros de largo. No, un portón, no una muralla, la muralla aparte. La puerta de 30 metros de largo. O sea, nada más uno no puede entender ese tipo de puerta. Bueno, entonces inmediatamente los Pelishtim que fueron atrancaron la puerta para que él no pudiera salir. Acá, ya te tenemos encerrado acá. Una vez que te tenemos encerrado acá, ahora vamos a ver. Lo primero que hicieron fue cerrar. Entonces, un grupo de soldados Pelishtim se ocultaron cerca de los portones, todos alrededor, para que cuando él quisiera salir de la ciudad,
inmediatamente se la abalanzaran encima, entre todos lo atraparan de alguna manera. Pero no obstante, Shimshon sabía que eso podía suceder y que todos estaban esperando que a la madrugada o a la mañana él salga. En lugar de salir a la mañana, entonces Shimshon descansó hasta la medianoche y después ya a la madrugada salió caminando en la oscuridad. Antes no había luz como hoy en día, totalmente en la oscuridad. Salió hasta que llegó a la entrada de la ciudad. Pero cuando estaba por salir, encontró que los portones estaban totalmente cerrados. Como dijimos, eran de un metal muy pesado, medían 60 amot, que son 30 metros de largo, ¿sí? Con una fuerte cerradura en el medio, así explica en el Shofetim. Pero para Shimshon eso no representaba ningún problema, ningún obstáculo. Está cerrada, está abierta, pues es lo mismo. ¿Qué hizo Shimshon? Para demostrar la fuerza que tenía, arrancó esos portones del suelo, junto con las columnas que estaban en los costados, con la pesada cerradura que era para atrancar la puerta hasta abajo en la tierra, todo eso, y las cargó en sus hombros. Puertas de 30 metros, imagínense una puerta de 30 metros, ¿sí? Él las puso arriba de sus hombros y salió de ahí. Shimshon cargó esas pesadas puertas como si fueran plumas, no le molestaba para nada, se las llevó lejos de ahí. Todo el mundo estaba viendo, o sea, los que estaban escondidos ahí, los mismos pelistín veían eso, no lo podían creer. Y caminó encima cuesta arriba, o sea, se subió a un monte con las pesadas puertas hasta que llegó cerca de Hebrón. Quiere decir que desde Asa hasta Hebrón, que es una distancia muy larga, encima de su vida. Y él cargando en su espalda, cargando sus espaldas las puertas. Y luego cuando llegó hasta ahí arriba, las aventó desde arriba de la montaña. Bueno, esta impresionante hazaña estremeció a los pelistín cuando vieron eso, porque se aterrorizaron de Shimshon. O sea, está bien, sabían muchas cosas, pero que cargue una cosa así es imposible. No podían entender cómo puede ser que una sola persona tenga tanta fuerza. Entonces, por el terror que le tenían a Shimshon, los pelistín no molestaron al pueblo judío, ya que tenían miedo de su venganza. Sabían que si iban a hacer algo, se iban a vengar. O sea, no querían hacerle nada al mismo Am Israel, porque tenían un pueblo judío, porque tenían miedo, bueno, si hacemos algo, va a venir, y es imposible, no hay manera de pelear contra él. No obstante, Hashem estaba enojado con Shimshon, se había enojado. ¿Por qué? A pesar de todas sus buenas intenciones, él nunca debería haber ido a visitar a aquella mujer de mala reputación en Asa. Y Hashem se enojó. Está bien, ¿no? Si hizo o no hizo nada, no, quizás se escondió ahí solamente. Hay quien explica que aunque en el Pasuk dice Isha Zoná, una mujer zoná, también explican que es de Mazón, una mujer que se dedicaba a dar comida a la gente que venía. Exactamente, por eso hay diferentes explicaciones. Pero de todas maneras, aún así no tenía que haber ido Shimshon a hospedarse en la casa de ella. De ahora en adelante, a Shimshon ya no le fue tan bien. A partir de ahora. Luego de un tiempo, Shimshon después conoce a otra mujer, una mujer pelistí, que vivía en Nahal Sorek, se llama, cerca de un arroyo, y que luego se casó con ella. Su nombre era Delila. ¿Ok? Para los que Dalila la conoce, pero el nombre era Delila. Esa es la tercera. Bueno, la segunda no se casó. No se casó. ¿Estuvo con ella? No, tampoco trae el nombre. Ni de la primera tampoco trae el nombre. Entonces, ahora vamos a ver. Al igual que su primera esposa, según algunos comentaristas, ella también se convirtió previamente, aunque ella no lo había hecho de manera sincera. La primera sí había hecho de manera sincera, solamente que venía el suegro luego y le dijo, no, mira, no te conviene esta, es mi hija, porque ella no, pero sí, lo había hecho de manera sincera, bien. Esta no lo hizo. Y Shimshon debería haberlo sabido, ¿sí? De que ella verdaderamente no. Hay otros mefarshim que dicen que no, que en verdad no la convirtió a Delila. Pero bueno, incluso quizás Shimshon tenía que haber sabido, y es muy importante a veces, que el mismo nombre de esta muchacha tenía que haberlo desanimado a casarse. ¿Por qué? Delila quiere decir, viene de la palabra dal, pobre. Esta te va a empobrecer. O sea, esta señora, esta mujer te va a acabar. Entonces, él mismo cuando escuchó su nombre, tenía que haber calculado, tenía que haber pensado, ¿qué significa Delila? Significa hacer pobre, Delil, que si te va a hacer pobre. Y ella
le iba a causar a Shimshon perder todo lo que él poseía, comenzando por su fuerza y luego incluso con su vida. Pero a Shimshon Delila le gustaba mucho. Y eso fue otra de las cosas que él también pecó, porque si todo lo hacía Leshem Shammai, no tenía que hacerlo por los ojos. Y él le gustaba mucho y no reparó acerca de su nombre, no se puso a pensar Delila, Dal, pobre, no pobre. Entonces él confió en esta mujer que iba a ser fiel, aun cuando su primera esposa lo había engañado. O sea, se había casado, bueno, el padre la casó, pero no importa, se había casado con otro. Entonces también tenía que haber pensado, pero no, Shimshon no reparó en todo eso. Entonces, después que él se casó, los líderes del pueblo de Pelistim se acercaron en secreto a Delila y le dijeron, mira, tú sabes que nuestro pueblo estamos en constante terror por tu esposo, ¿sí? No hay manera, no podemos hacer nada, constante terror estamos por tu esposo, pero ahora todo depende de ti para poder acabar con esto. Por lo tanto, necesitamos que averigües qué es lo que lo hace tan fuerte y cómo podemos vencerlo. Necesitamos que averigües. Y no te preocupes, no lo mataremos. Te prometemos, o sea, te aseguramos que no lo vamos a matar. Solamente lo vamos a capturar, lo vamos a lastimar un poco para que él ya se le quite la gana de seguir molestando, pero no lo vamos a matar, es tu esposo, no lo vamos a matar. ¿Ok? Le aseguraron que no lo iban a matar, como ya había pasado con la primera esposa, ¿no? Que después la quemaron. Acá no. Entonces vamos a hacer un trato contigo. ¿Cuál es el trato? A cambio de la información que nosotros necesitamos, cada príncipe de nosotros te pagará 1.100 piezas de plata. O sea, cada uno te va a traer 1.100 monedas de plata. Va a ser una mujer muy rica, ¿sí? Es una cantidad muy grande de dinero y eso te va a servir todo. Sí. A veces, acá fue una mujer que se dejó comprar con plata, se podía no haber dejado comprar. Delila podría haber escuchado, podía no haber escuchado a los líderes, a los Pelistim, pero la oferta era demasiado atractiva para resistir. Delila entonces comenzó a poner manos a la obra con el plan y tratar de convencer a su esposo para que le revele qué era lo que le hacía tan fuerte. Entonces ella le fue y le dijo a Shimshon que una pareja casada no tiene que tener secretos el uno con el otro. Como tú tienes secretos, ¿por qué no me cuentas tus secretos? Si es que realmente, y como la vez pasada también, o sea, si es que tú me amas, entonces cuéntame el secreto. ¿Por qué me tienes secretos? A la mujer que tú amas no puedes guardarle secretos. ¿Qué quieres? Le dice. Cuéntame el secreto de tu fuerza. ¿Hay alguna manera de inmovilizarte y que no puedas liberarte? ¿Existe esa manera o no existe? Shimshon, en verdad, no tenía ninguna intención de revelarle el secreto a nadie, ¿sí? Ni siquiera a su esposa. Pero tenía que darle alguna respuesta también, tanto que insistía, bueno, ¿qué quieres? No, yo quiero que me digas, no puedes, entonces no me amas, no me dices que me amas, ¿quieres? No me quieres. Entonces le dijo, sí, mira, te voy a decir, si alguien me amarra con 7 cuerdas delgadas de plantas húmedas, o sea, agarras unas plantas, ¿sí? Como esas lianas, ¿cómo se llama? Esas que cuelgan de los árboles, agarras esas, con esas, pero tienen que ser húmedas, ¿sí? Y me amarras con 7 de esas, me voy a volver débil como cualquier otra persona. La verdad, ese es el secreto. Bueno, inmediatamente Delila envía un mensaje a los Pelistim y les dice que por favor le envíen ese tipo de cuerdas. También le pidió que vinieran algunos de ellos, no muchos, y que se escondieran en el cuarto de atrás. Y en el momento que ella lo amarre y ya pierda su fuerza, ella les va a avisar, entren y lo vamos a agarrar. ¿Ok? Para capturarlo. Bueno, cuando le trajeron esas cuerdas, ella les había pedido, y ya hizo como si fuera que estaba jugando con Shimshon. A ver, déjame amarrarte las manos, los pies, a ver, así como que, ¿ok? Entonces le amarra las manos, los pies, mientras los Pelistim estaban esperando atrás en la habitación. De repente, cuando ya le terminó de amarrar con esas cuerdas que le había dicho húmedas, inmediatamente, ¿qué hizo? Empezó como que a decir que oye, Shimshon, ¿no oyes unos ruidos? Como que oigo ruidos, como que oigo pasos en la casa. Tú no oigo nada. No, pero hoy. Entonces empezó a gritar y de repente dijo, Shimshon, los Pelistim están aquí. Todo estaba planeado para que
Shimshon no podía liberarse de esas amarras que tenía. Inmediatamente, cuando iba a hacer eso, los pelistín saldrían de su escondite y lo tomarían como prisionero. Sin embargo, cuando Shimshon me escuchó, los pelistín están aquí, y me saltó, rompió las sogas esas que tenía, las cuerdas, sin ningún esfuerzo, así como uno rompe un hilo de lino, y ya no entraron los pelistín. O sea, estaban preparados para entrar una vez que él no pueda zafarse, pero cuando ya se dieron cuenta, ya, ni entraron, se escaparon. Entonces Delila se rió y le dijo, no te asustes, Shimshon, solo fue una broma, no hay ningún pelistín acá, no, eso fue una broma, no te asustes. No. Pero Delila entendió que su marido en verdad no le había dicho la verdad, entonces ella estaba determinada a averiguar la verdad de cualquier manera, ¿sí? Y así ella continuó insistiendo día tras día, revélame la verdad, tú no me quieres, tú me mentiste, ¿sí? Por favor, dime la verdad. Entonces, si me dices la verdad, yo sabré realmente que tú me amas. Entonces, Shimshon estaba cansado de constantemente esa insistencia. Ya, dijo, para quitársela de encima, le dijo, ¿sabes qué? La última vez que yo te dije eso, te olvidaste dos cosas importantes. Primero que todo, tú utilizaste unas cuerdas que eran demasiado delgadas. Tenías que haber las mismas cuerdas que yo te dije húmedas, pero tenían que ser algo más fuertes, más gruesas. ¿Sí? Las sogas esas cuerdas tenían que estar más gruesas. Y también tendrían que ser completamente nuevas. Tú agarraste unas que se ve que ya lo utilizaron en otro lado. No sirve. Para que tenga efecto eso tienen que ser gruesas y tienen que ser nuevas. Eso es lo que yo te voy a decir. Entonces, Delila ahora ni siquiera mandó a pedir a los pelistín que le traigan. Ella misma dijo, yo voy a ir, yo las voy a comprar, yo las voy a traer y voy a hacer eso yo mismo ya. Ella sola las consiguió. Pero nuevamente le llamó a los pelistín para que vengan a esconderse. Dijo, está bien, vengan, escóndanse, porque en el momento que pase, yo les voy a avisar, cuando él ya no se puede desamarrar, ustedes van a entrar. Y luego vuelve a amarrar a Shimshon como si fuera que está jugando. Volvió a amarrar a Shimshon jugando y de pronto Delila le dice a su esposo, Simón, ¿no escuchas nada raro? Yo estoy oyendo algo. Los pelistín están aquí, empezó a gritar, los pelistín están aquí otra vez. No, otra vez no, están aquí. Bueno, Shimshon reaccionó instantáneamente, en un segundo rompió las sogas de sus brazos y las piernas como si fueran un hilo. Y en ese momento le dijo, creo que me equivoqué, Shimshon, creo que me equivoqué otra vez. Le dijo Delila, pensé que había gente, pero no hay nadie, perdón, tenemos que interrumpir el juego. No hay nadie, porque pensé, no sé, estoy muy asustada, estoy muy, estoy muy, me siento mucha tensión. Bueno, los líderes pelistín se dieron por vencidos. Ya está, ya, no existe, siempre te va a estar engañando, te va a decir una cosa por la otra. Pensaron que Delila nunca sería capaz de sacarle el secreto a su marido, no había manera. Pero ella no se dio por vencida, ella estaba determinada a descubrir cuál era su secreto. 2 veces me has engañado, Shimshon, le dijo ella. Me hiciste quedar como una tonta, pero ahora yo quiero realmente que me digas la verdad. Y así, día tras día, a cada momento, ya se había hecho algo insoportable, era un tremendo fastidio para Shimshon. Bueno, vino Shimshon y le dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir. Y ahorita ya se acercó un poco más bueno, podía no sospechar, pero creía que su esposa le era fiel, confiaba. Le dice, mira, si agarras, trenzas 7 mechones de mi pelo, tenía el pelo largo, y lo amarras a un telar, entonces mi fuerza se iba a debilitar. El telar no es como un telar de hoy en día, ¿no? No sé si alguna vez fueron a Turquía o Marruecos, ahí van a ver ahí, ¿sí? Los telares, cómo eran, así eran los telares. Entonces agarras a un telar y agarras mi pelo así como en 7 mechones, lo amarras a un telar, mi fuerza se va a debilitar. Sin embargo, Shimshon nunca dejaba que su esposa le tocara el pelo. No, él no podía tocar el pelo, porque era un nazir, como dijimos, aún siquiera un nazir tenía prohibido peinarse. No según la Torá, según los jajamín, una barda, como un cerco para no arrancarse un pelo, porque un solo pelo que se arranque ya es un isur. Si se cae solo se cae. Pero él no podía peinarse, se amarraba, pero no podía peinarse. Entonces él tampoco dejaba que su esposa le tocase el pelo. Por lo tanto,
Él era Nazir, como dijimos, y Nazir no puede. Por lo que Delila esperó hasta que su esposo se durmiera. Y cuando ya se durmió, ¿sí?, le empezó a trenzarle el pelo, como si fuera que le estaba haciendo masajes, pero sin que se dio cuenta, en 7 mechones, y a su vez, ¿qué hizo? Clavó a la tierra una estaca del telar. O sea, el telar tiene como una estaca que va pasando para tejer. Entonces, a los 7 mechones al telar y a la estaca para que él no se pueda, ¿sí?, no pueda soltarse. Bueno, entonces, esta vez no habían venido los pelistín. Por más que ella lo llamó, ya no vamos, ¿sí?, ya no nos interesa, nos haces perder tiempo, no vamos, no fueron. Entonces, se habían dado por vencido. Pero igualmente Delila despertó a su esposo otra vez y le gritó: los pelistín llegaron para pelear contra ti, los pelistín llegaron para pelear. Inmediatamente Simshón se levantó de su cama, arrancó la estaca junto con todo el telar, lo levantó y lo tiró. Ya, no le pasó absolutamente nada. Entonces, ahora Delila se enojó. ¿Por qué dices que me amas? Puras mentiras, todo lo que te digo, ya va 3 veces que me engañas, te has burlado 3 veces de mí. Y así, día tras día, en cada momento, no lo dejaba algo terrible. Ya no me amas, y por eso me mientes. No le decía la verdad. Incluso la Gemara cuenta que en momentos de intimidad ella lo atormentaba hasta hacerlo sufrir tremendamente. Bueno, para Simshón ya era algo insoportable, ese tremendo fastidio que está todos los días, no podía aguantar que le diga, por lo que ya estaba cansado, no podía tolerar más, hasta que incluso sintió que era, dice ahí en el Shofetim, dice que él sintió que era preferible morir antes de seguir sufriendo de esa manera, de cómo le atormentaba la vida. Así dice, Tov mitad, dice, era mejor la mitad que seguir sufriendo. Bueno, yo digo que todo mejor era que la mate a ella, pero bueno. Sí, que la deje ya. Ok. Entonces, eso fue lo que le provocó revelarle la verdad de Delila. Entonces, Simshón le dijo que en verdad su fuerza no residía como ella pensaba en sus manos y en sus pies, en sus brazos, sino que él era Nazir y su fuerza residía en su cabello. Nunca ha pasado una tijera ni una navaja por mi cabello porque yo soy un Nazir desde que nací. Y por lo tanto, si me cortas el cabello, entonces yo perdería toda mi fuerza y me debilitaría. Y ya, pero no se imaginó. Está raro, pero bueno, ¿cómo puede ser que ella no va a contar? Pero bueno, pensó en que era fiel. Delila sabía que Simshón esta vez le había dicho la verdad. ¿Por qué? Ya que él era muy cuidadoso con su cabello y nunca le había dejado tocarle el pelo. Entonces, ahora lo dejó tocarle el pelo, algo raro. Por otro lado, él le prometió Beshem, con el nombre de Hashem, y ella sabía que era un nombre sagrado y nunca va a jurar por el nombre de Hashem en vano. Hasta ahora nunca había jurado. Y ahora juró por Dios que eso era lo que la fuerza. Entonces se dio cuenta que esto era el verdadero motivo. Al final, volvió a llamar a los pelistín y les dijo que esta vez su esposo le había revelado la verdad de su fuerza. Y a su vez les dijo: tráiganme lo prometido. Ahora sí me voy a cobrar, porque esta sí ya es verdad. Entonces, si vienen de una vez con la lana, ¿sí?, con el dinero, me lo van a traer. Bueno, entonces los pelistín, que ahora le creyeron, llegaron a su casa con el dinero que le había prometido. Bueno, al rato Delila hizo dormir a Simshón. Incluso contrató un peluquero, porque no era fácil cortar el pelo después o sea, un pelo que nunca habían crecido. Imagínense cómo estaba el pelo. Trajo un peluquero, contrató y lo escondió también para que le corte el cabello. Cuando ella entonces probó si él todavía era fuerte, quería molestarlo mientras él dormía. Entonces, normalmente cuando lo molestaban o cuando pasaba él que decía Simshón, vinieron los pelistín, inmediatamente él reaccionaba de una manera tremenda, devolvía el golpe de una manera inusual. Entonces ella quería saber si ahora verdaderamente él ya le había cortado el pelo, entonces todavía él estaba durmiendo, no se dio cuenta, pero quería saber si él reaccionaba. Pero esta vez se dio cuenta de Delila que sí, como que él la apartaba, pero ya no con la fuerza de antes. O sea, cuando estaba durmiendo, como le hacía así, como cualquier otra persona normal que es molestada cuando está durmiendo. Su fuerza sobrehumana había desaparecido. Entonces, en ese momento, Delila gritó: Simshón, los pelistín están aquí, los pelistín están aquí. En ese momento entran los pelistín
Y armados todos, rodean su cama. Inmediatamente Shimshon se despertó pensando que todavía seguía teniendo esa fuerza inusual que Hashem le había otorgado, pero cuando Shimshon intentó abalanzarse contra la gente que estaba ahí, contra los Pelistim, se dio cuenta que ya no podía y que él había perdido toda su fuerza especial. Rápidamente, ¿qué hicieron los Pelistim? Lo amarraron, lo primero que todo lo amarraron, y ahí mismo le quitan los ojos. ¿Por qué? Le sacan los ojos. ¿Por qué le sacan los ojos? Porque querían asegurarse de que aún si su poder regresaba, Shimshon sería inofensivo, porque una persona que es ciego, ¿sí?, aunque tenga fuerza, está indefenso, porque ¿sí?, una persona ciega está indefenso, no sabe contra qué pelear, no sabe por dónde van a venir, aunque sea fuerte. Entonces lo primero que hicieron es quitarle sus ojos para dejarlo indefenso. Y como le habían prometido a Delila, los Pelistim no lo mataron. ¿Qué hicieron? Entonces, la ceguera de Shimshon, en verdad, fue un castigo de Hashem. Todo lo que dijimos, todo, en mitad, tú te fuiste por los ojos. Era el Shem Shamaim, y tú te fuiste detrás de tus ojos. Y él era un tzaddik. Y los tzaddikim, Akadosh Baruj Hu los juzga de otra manera mucho más estricta, porque es como una persona, un atleta. A un atleta lo van a hacer, no lo van a hacer correr una carrera de 1 kilómetro. A un atleta, para entrenarlo, tienen que hacer correr una carrera de 42 kilómetros. O sea, si es un gran atleta, entonces él era un tzaddik. Entonces le hacen, las pruebas son mucho más fuertes, y si no las pasa, los castigos para poder perdonarlo y la capará es mucho más fuerte. Hashem había esperado que Shimshon utilizase todos sus ojos Leshem Shamaim. Esa era la idea, de inmiscuirse entre los Pelistim para poder pelear contra esos. Pero, sin embargo, Shimshon cayó con sus ojos por las mujeres Pelistim, por lo que Hashem lo juzgó muy estricto con él y lo castigó y le causó la pérdida de su visión. Los Pelistim entonces, que inmediatamente llevaron a Shimshon a la capital, a Asa. Lo amarraron con cadenas, fuertes cadenas, lo pusieron en prisión, donde lo forzaron a trabajar una labor esclava. Shimshon permaneció encerrado durante varios meses, ¿no? Ahí en el Shoftim no trae, pero hay varios Mefarshim que dicen que fueron muchos meses que estuvo ahí encerrado en prisión, y mientras estaba ahí lo hacían hacer todo tipo de trabajo esclavo, ¿sí? Tenía que moler en el Jaim, en el molino, molía trigo, siempre ciego, ahí lo hacían diferentes tipos de trabajo mientras él estaba en el calabozo ahí. Pero mientras él estaba, el pelo le empezó a crecer otra vez. ¿Okay? A ellos no les interesaba. Incluso estaban conformes los Pelistim que le crezca un poco más el pelo, porque luego lo van a traer y querían, miren cómo agarramos a un fuerte, si no agarramos a un debilucho. Pero ya tenía un poco más de pelo, va a tener un poco más de fuerza, entonces ellos querían incluso que le crezca. Entonces, ellos vigilaban constantemente a Shimshon, estaban preocupados que Shimshon bueno, hay un midrash que en la Gemara, pero hay que interpretarlo de diferente manera, pero no, bueno, que incluso le traían a la cárcel a muchas mujeres, venían para embarazarse de él y tener hijos como él. Es un midrash, hay que dice que no, que eso se refiere a que lo venían a ver. Sí, es como Jacob cuando puso a los borregos para que tengan que sean acudim, o sea, que sean todos manchados, entonces que vean en el momento de la relación. Entonces lo mismo acá, querían ellas que tener hijos como Shimshon. Bueno, hay diferentes interpretaciones, pero los Pelistim vigilaban constantemente a Shimshon porque estaban preocupados de que sabían que querían un poco más de fuerza, pero que a ver si no le volvía toda la fuerza. Pero entonces luego, para celebrar que habían capturado a este héroe judío, organizaron una gran fiesta en honor a su dios, que era Dagón. El dios Dagón era un dios de los Pelistim y a quien les ofrecían sacrificios. Entonces hicieron una fiesta muy grande en un palacio gigante y ellos gritaban ahí, nuestro Dios nos ha entregado al enemigo Shimshon en nuestras manos. Y así cantaban, quien destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nosotros. Y así le cantaban al dios Dagón. Y cuando la fiesta estaba a pleno, decidieron ahora traer a Shimshon para entretenerse un poquito con él. No para matarlo, sino para entretenerse un poco con él, burlarse de él. Entonces mandaron a traer de la cárcel, mandaron a traer a Shimshon.
Y lo pusieron entre dos grandes columnas que cargaban el edificio. Lo amarraron ahí, tenían que amarrarlo en algún lugar. Y mientras todos los perishim cantaban y observaban al ciego, ese héroe judío, se burlaban de él, Shimshon entonces le dijo a un joven que estaba con él, le dijo, por favor te pido, mira, agarra mis manos, estoy muy cansado. Él no podía ver. Guíame y ponme, sí, amárrame bien a las columnas, o sea, déjame apoyarme en una columna porque estoy muy cansado, necesito apoyarme por un rato, necesito descansar. Y el joven lo acercó más a la columna. Y ahí entonces Shimshon comenzó a hacer una tefilá, un rezo a Hashem, y le dijo, mira Hashem, tú sabes cómo yo fielmente juzgué al pueblo de Israel por 20 años. Habíamos dicho la vez pasada que estuvo 20 años como shofet. Nunca me aproveché de nada, nunca le pedí a nadie que me hiciera un favor, ni que me cargara la vara que yo tenía, nada, yo no le pedí a nadie, no me aproveché de ese puesto que yo tenía. Y yo sé que tú me castigas con ceguera, porque normalmente tú castigas con ceguera a un juez que toma soborno, ¿no? Dice, Lotikach Shohat, y a Shohar y a ver en Ejajamín, no puedes agarrar soborno porque eso enceguece. Hay dos explicaciones, y es una metáfora, si enceguece, que sí que va a inclinar el juicio para el que le dio soborno, o enceguece verdaderamente. Pero yo sé que tú castigas así a la gente que toma soborno. Lotikach Shohat. Pero yo siempre juzgué al pueblo de Israel honestamente, nunca tomé nada, nunca siempre fui, nunca jalé para ningún lado. La razón por la que me quedé ciego yo sé, y es porque pequé contra ti. Y ahora estoy haciendo teshuvá. Y yo ahora teshuvá verdadera. Por lo tanto te ruego, Hashem, que me des esa fuerza una vez más. Una vez más dame esa fuerza. No te estoy pidiendo que me ayudes a salir vivo. No te estoy pidiendo que me ayudes a salvarme para salir vivo. Eso no. Quizás este es mi castigo. Solamente te pido para que no se profane tu nombre y no sea un Hilul Hashem. Eso es lo que te digo. Que no sea una profanación de tu nombre. Ya que los pelistim ahora creen que su Dios, Dagón, es el más grande Dios y poder sobre la tierra. Entonces, esto es un Hilul Hashem. Quiero, por favor, ayúdame esta vez para que tu gran nombre sea honrado. Y aquí me quiero detener en la historia y explicar algo, porque esta es una tefilá que hizo Shimshon. Es una tefilá impresionante y es un secreto que quiero revelarles, un secreto para ver de qué manera uno tiene que hacer tefilá, y más ahora en estos días de Rosh Hashanah. Cuando está escrito que cuando había sido lo de los Meragelim, los espías que habían entrado a Israel, y luego cuando salieron de Israel volvieron y le dijeron, empezaron a llorar, que no, que es una tierra que se come a sus habitantes y no tiene, ¿para qué vinimos acá? Vamos a regresarnos a Misraim, ¿ok? Y eso había sido después de que salieron de Egipto, ¿no? Entonces ahí todo el mundo empezó a llorar, ¿para qué nos trajiste acá? Moshe, empezaron a criticar, y ahí fue cuando se decretó que iban a estar 40 años en el desierto. Pero en ese momento, vamos a ver lo que dice la Torá. La Torá, cuando fue todo día, vino a Dios y decretó. ¿Qué le dijo Dios? En ese momento Hashem le dijo, cuando después de todo esto que lloraron, ¿cómo quieren volver a Misraim? Después de todo lo que vieron en Misraim, después de todos los milagros y maravillas, todavía no confían en mí, que eres Israel, eres una tierra, eres Zabat Halawut Bash, y ustedes están pensando. Vino Dios, se enojó mucho. ¿Y qué le dijo a Moshe? El pasuk dice así, en la Perashá Shelach Lecha, Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, ¿no? Ad Ana y en Asuni Hamazé, ¿hasta cuándo me van a hacer enojar este pueblo? Ve Ad Ana lo yaminu bi, y hasta cuándo no me van a creer en mí. Bejola Otot, con todas las maravillas que yo les hice. Asher asiti bekiruo, que les hice al pueblo. Les abrí el mar, las 10 Makot, el man que caía, todas las cosas. ¿Y hasta cuándo van a seguir no creyendo en mí? Le dijo Dios a Moshe, ¿a qué nube deber? No, voy a matar a todo este pueblo, voy a mandar una epidemia, ¿sí? Y voy a matar a todo el pueblo, ¿sí? Beeseo, pero no te preocupes, Beeseo, dejale goy gadol asumi menos, te voy a hacer otro pueblo mucho más grande que este. Déjame exterminar a todo este pueblo. En ese momento Dios le dijo a Moshe, yo voy a acabar con todo este pueblo y te voy a mandar otro pueblo que tú vas a liderar en él.
de ti, sí, exactamente, pero no importa, va a ser otro pueblo. Beeseo Tejá, ¿sí? Y convertiré en un pueblo mucho más grande, te va a ser un pueblo mucho más poderoso. Moshe ahora tenía que defender al pueblo judío. Vayomer Moshe el Hashem, le dijo Moshe a Hashem, ok, Beshameú Misraim, espérate, tú quieres matar al pueblo judío. Beshameú Misraim, todo Egipto van a escuchar cuando tú lo mates a todo el pueblo. Tú agarraste al pueblo judío y lo sacaste a la fuerza de Egipto. Beamerú, el Yosheba Ares Azot. Van a decir, todos van a empezar, dice, van a empezar todos a hablar, ¿sí? ¿Y qué van a decir la gente si tú matas al pueblo judío? Van a decir, mira, Dios mató al pueblo que Ishehad, de un jalón, mató a todos. Beamerú a Goim, y los Goim, ¿qué van a decir? Asher Shamu Echimahal Emor, ¿cómo? El Dios superpoderoso que sacó al pueblo judío. ¿Sabes por qué los mató en el desierto? Mi binti Yeholet Hashem le avi et Amazel Ares. ¿Sabes por qué los mató? Porque ya no tuvo la posibilidad de entrarlos a la tierra de Israel. Y como ya no tenía la posibilidad el Dios de entrar a su pueblo, a la tierra de Israel, por eso los mató en el desierto. Eso es lo que va a hacer. Eso va a ser un Hilul Hashem tremendo. Se va a profanar tu nombre. Hashem Ishvan Lahem. Y tú les habías jurado a esos. Baishhatem Amidbar. Y los degollaste en el desierto. ¿Eso es lo que quieres que digan de ti, Dios? O sea, tú quieres acabar con tu pueblo por decir una voz muy grande. Y tú quieres que ahora vengan todos los pueblos a hablar de ti, que mira, como no tenías la posibilidad de traerlos a la tierra de Israel, entonces, ¿qué hiciste? Los degollaste y los mataste en el desierto. ¿Te parece bien, Dios? O sea, no lo atacó. O sea, se defendió al pueblo judío, pero de una manera de Hilul Hashem. ¿Cómo? Está bien, se merecen el castigo, pero tú, es por ti, no por ellos. Hazlo por ti, por el Hilul Hashem. Beatá le dijo, y ahora, ¿qué le dijo? Igdal na kojaja adonika asher dibarta lemor. Y ahora, entonces, fortalécete, por favor, mi Señor Dios, como tú dijiste. Él, cuando había subido al Ar Sinai, Moshe, todos los malajim vinieron y le dieron un regalo, le trajeron un regalo a Moshe. El malaj Amavet le dijo, yo también el ángel de la muerte, le dio un regalo, le dijo, te voy a decir un secreto. Cuando el pueblo de Israel esté en un apremio, ustedes digan Yad Rahamim, digan Vayabor, y ese Vayabor los va a salvar. Es una cosa, Yad Midot de Rahamim. Monai, El, Rahum, Behanum, díganlo eso, por eso se dice tantas veces también en Kippur, y eso los va a salvar. Es un secreto que yo te voy a entregar. Moshe le dijo, mira, Hashem, eres Hapaim Berab Gesed. Entonces empezó a Moshe para salvar al pueblo de Israel. Empezó a decir, Vayabor, Amonai, El, Rahum, Behanum, eres Hapaim Berab Gesed. Empezó a decir ese secreto que él tenía en sus manos, Moshe, para salvar al pueblo judío. No sé, Abón, el que carga el pecado, Bafesha, Bejatá. O sea, eso fue una forma de proteger al pueblo judío. O sea, que hubo dos cosas que alegó Moshe. Primero que todo, Hilul Hashem, tú vas a matar al pueblo judío, está bien, se merecen, pero te vas a perjudicar tú, porque es un Hilul, todo el mundo que va a decir, mira, no pudiste, no tiene fuerza, ese Dios no tiene fuerza, por eso mató a su pueblo, y por eso ya no lo pudo ingresar al pueblo, a la tierra de Israel. Y aparte, el Rahum Mehanun, voy a decir la tefilá esa que yo tengo en secreto para salvar al pueblo de Israel. Vino después de que todo hizo esa tefilá, vino a Kadosh Baruj Hu y después le dijo, Selachna la abona amazet. Por favor, le dijo Moshe, por favor, perdona este abón, esta iniquidad que hizo este pueblo, que Godel Hasdeja, como que grande es tu bondad, de Kasher Nasata Leam, Misraim, como hiciste desde que salieron de Misraim hasta acá, por favor, perdónalos. O sea que fueron dos cosas que pidió Moshe, o sea, dos cosas que defendió Moshe, son dos alegatos. Vayomer Hashem, Salachti Kidvareja. Vino Hashem y se me convenciste. Vino Hashem y le dijo, ok, te perdoné Kidvareja, como tu palabra. Ahora, ¿cuál es tu palabra? Él tenía dos alegatos. Uno era por el Hilul Hashem. Y el otro era por el Vayabor, ese Yad Rahamim, que eso era algo muy fuerte. O sea, te perdoné por lo que me dijiste. ¿Qué me dijiste? Dice Rashi, ¿cuál es lo que me dijiste? Dice Rashi, Kidvareja, Bishbil Masheamarta, por lo que me dijiste, Peño Meru mi Bilti Yeholet, Hashem, por lo que me dijiste que van a decir la gente
que yo no puedo entrar, no tengo esa fuerza para entrar por el Hilul Hashem, no por el Vayabor. Esto es más fuerte todavía. Tú como que lo arrinconó a Boreolam. ¿Cómo la gente va a decir, tú no puedes? No. Sí, claro, pero Hashem quiere que lo hagas. Entonces, él le dijo, por eso te perderé, no por el Vayabor. El Vayabor, aunque es muy grande, no era suficiente para perdonar al pueblo judío. Solamente por el Hilul Hashem que van a decir, claro, mira, el Dios lo sacó, ya no, se les acabó la fuerza en el desierto, por eso tuvo que matar a su pueblo. Por eso, Salachti Kidvareja, conforme a tu palabra, por aquello que dijiste en el sentido de que no sean las naciones que digan debido a la falta de capacidad del Eterno, por eso tuve que matar a mi pueblo. Salachti Kidvareja, eso es lo que hice. Ustedes saben que en la Midá, nosotros en la principal tefilá que es la Midá, nosotros le pedimos a Akadosh Baruj Hu muchas cosas. Refaenu, danos curación, ¿sí? Que nos dé Barejenu, danos Parnasá, ¿sí? Que nos acerque, que venga el Mashiach, que venga que tengamos paz. ¿Cuántas cosas le pedimos a Akadosh Baruj Hu? Pero quizás no somos merecedores de esas cosas. Por eso hay una cosa muy importante que a veces no le damos importancia. Al final de la Midá, los Jajamim compusieron una tefilá que es como la que hizo Shimshon y es como la que hizo Moshe. ¿Qué decimos al final? Todo esto que te pedimos, Refaenu, Barejenu, todo lo que te pedimos en Rosh Hashanah, en Kippur, no lo hagas por nosotros. Hacele man shemach, hazlo por tu nombre, no por mí. No me des Parnasá y refuá por mí, hazlo por tu nombre, hacele man yeminach. Hazlo por tu brazo derecho, hacele man Toratah, hazlo por tu Torah, defiende a Israel por tu Torah, que vean todo el mundo ese Hilul Hashem al revés, que vean cómo Boreolam defiende a su pueblo. Hacele man Kedushatah, hazlo por tu Kedushá. Todo lo que nosotros te pedimos en la Midá no es para nosotros, sí es para nosotros, pero es para ti, para que todo el mundo vea tu Kedushá. Entonces, con esto que tú terminas la Midá, si pones Kavaná, pones en esta, a veces la persona se concentra en toda la Midá, cuando llega al Liul Razón al final, ya, como que ya está terminando. Esto es lo principal, porque esto es lo que te dice que todo lo anterior que yo pedí es por ti, Akadosh Baruj Hu. Pero esto es algo impresionante, porque todo esto es lo que te enseña de que cuando una persona viene y le pide a Hashem, no lo hagas por mí, vino Shimshon, ¿sí? Esto es lo que decimos en la Midá, así, hazlo por tu nombre, hazlo por tu diestra, hazlo por tu Torah, no lo hagas por mí, todo lo que yo te estoy pidiendo no lo hagas por mí. Entonces, Shimshon también fue y le dijo, no, por Hilul Hashem, está bien, no me salves a mí, no quiero que me salves allá, pero por favor, dame fuerza una vez más. Es lo que dijo Shimshon en la última tefilá. Vaikra Shimshon en Hashem, le dijo Shimshon a Hashem, Vayomer Hashem Elohim, Sochrenina, por favor, acuérdate de mí, Mejazkenina, dame fuerza, Ajapam, aunque sea esta sola vez, la última. Elohim dice, y me voy a vengar, Nekam Ahat, una sola venganza, de los dos ojos que me sacaron los Pelistim. Dice, en ese momento la Gemara cuenta que él le dijo, Ribono shel olam, Hashem, dame la posibilidad de vengarme una vez más de los Pelistim como pago por el sufrimiento que he sentido cuando me quitaron un ojo. Y como pago por el sufrimiento recibido que me quitaron el otro ojo, guárdame mi olam abá. Así le dijo, por un sufrimiento de un ojo, déjame vengarme una vez más. Y como pago de los otros que me hicieron, porque él sabía que todo era una capará, entonces del otro ojo guárdame el olam abá. Entonces Hashem escucha su tefilá. Shimshon en ese momento agarra las columnas centrales que estaban, las destruye y el edificio entero se cae, eran las columnas, los pilares de todo el edificio entero se derrumbó, el techo se desmoronó completamente, junto con, aparte, en la azotea había 3.000 personas entre hombres y mujeres, aparte de toda la gente que estaba abajo, solamente en la azotea para verlo, había 3.000 personas, esas se mueren, y todos los que estaban abajo también. Entonces, junto con toda la gente que estaba ahí, todo el edificio cayó sobre toda la multitud que estaban adentro, matándolos a todos. La cantidad de Pelistín que murieron, dicen ahí en el Shofetim, en ese momento, que también murió Shimshon, fue mucho más a la cantidad de los Pelistín que Shimshon había matado en toda su vida. O sea, todo lo que él de vida, en su muerte mató mucho más. Jacob vino cuando había bendecido habíamos dicho la semana pasada, cuando había bendecido a los Shevatim, en una de las verajot, que cuando agarró al Shevet Dan, le dijo,
Nahash alederek, que seas como una serpiente sobre el camino. Una víbora sobre el sendero, cuando la víbora muerde a las patas, a las piernas del caballo, y entonces el caballo se levanta en ese momento y el jinete se cae para atrás. A mí me pasó una vez, yo estaba en un caballo, cuando era soltero, venía en un caballo así, a todo lo que da, y de repente se para el caballo y se levanta en dos patas y me avienta para atrás. Así, ¿no? Tuve el sacaná, me al hospital, no sé cuánto, me abrí todo, así me pasó. Una víbora fue que a mí, de soltero, sí, a mí me gustaba mucho el caballo. Bueno, entonces Dan le dijo, va a ser como una serpiente que se desliza. ¿Qué quiso decir con eso Jacob vino? Jacob predijo que la tribu de Dan vendría un shofet, de ahí saldría, quien iba a matar a los enemigos del pueblo de Israel sin ayuda, al igual que una serpiente. Cuando la serpiente no ataca en manada, una serpiente no es como los leones o como una serpiente sola, sin ninguna ayuda. Así va a ser Shimshon, va a venir como una serpiente, sin ninguna ayuda de nadie. Al principio Jacob había pensado que Shimshon, como dijimos la semana pasada, que Shimshon sería tan grande que él sería el Mashiach. Cuando él vio en ese momento que le cayó la nebuá, la profecía, cuando estaba dándole la verajá a Adam, él pensó en ese momento que Shimshon iba a ser el Mashiach. Pero entonces Hashem, Dios le mostró a Jacob vino con Ruach HaKodesh, con espíritu divino, que Shimshon pecaría y sería muerto por los Pelishtim. Entonces Jacob vino, en ese momento le pidió una tefilá a Hashem y le dijo, por favor Hashem, permite a Shimshon ser como una serpiente, que cuando pican el talón ahí del caballo, causa que el jinete se caiga hacia atrás. Cuando Shimshon rompa las columnas del edificio, por favor deja que todos caigan muertos hacia atrás, no arriba de Shimshon. Aunque había 3.000 personas en la azotea, que no caigan arriba de Shimshon. ¿Por qué? Porque luego no van a poder encontrar el cuerpo de él fácilmente y que pueda tener un entierro judío. Como una víbora que pica y el jinete se cae hacia atrás. Y Hashem cumplió el pedido de Jacob Avinu e hizo que todos los Pelishtim se cayeran hacia atrás y no se cayó nadie encima de él. Había muerto, pero no se cayó nadie. Entonces, para tener un entierro judío. Entonces Hashem cumplió eso de esa manera. Entonces Shimshon, cuando vinieron más adelante, que todos estaban muertos ya, toda la familia de Shimshon, el papá, la familia, pudieron encontrar su cuerpo de Shimshon. No había nadie arriba de él, todos estaban en el costado o atrás, y pudieron llevarlo a enterrar entre un lugar entre Tzorá y Estaol, junto a su padre Manoach. Acá ven el kever de Shimshon, está al lado de su padre. Y lo increíble fue que aún cuando Shimshon ya había fallecido, se cumplió la tefilá de Jacob Avinu, de que Shimshon fuera como una serpiente. Porque una serpiente, el veneno de la serpiente mata aún después de que la serpiente murió. Lo mismo Shimshon. Los Pelishtim tuvieron miedo de acercarse al pueblo judío aún cuando Shimshon estaba muerto. Ya se quedaron tan aterrorizados que ya no querían acercarse. Por eso hubo muchos años de tranquilidad que no se acercaron. Igualmente también Shimshon mantuvo a los Pelishtim con miedo aún después de su muerte. Shimshon fue el último de los shofetim, de los jueces, y fue el único shofet que cayó en manos de los enemigos. No hubo otro. Después de él vino Shemuel, ¿sí?, que iba a conducir al pueblo de Israel. Y es por eso que Jacob vino, terminó su verajá diciendo, cuando se dio cuenta que ya no iba a ser el Mashiach, que le dijo a Kadosh Baruj Hu, Lishuateja kibiti Hashem. Así le dijo cuando estaba diciendo la verajá a Adam, que se dio cuenta que ya no era el Mashiach, entonces le dijo, Lishuateja kibiti Hashem. Es lo único que esperamos. No es el Mashiach Shimshon como yo pensaba. Entonces solamente es tu ayuda, es tu salvación, es la que esperamos, Hashem. La ayuda de los shofetim fue temporaria. Es por eso que nosotros esperamos directamente a tu salvación y que nos mandes el Mashiach. Así terminó diciendo Jacob vino la verajá que le dio a Adán. Tenemos que entender que todo el Mashiach, hay cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se metió con unas mujeres? Quizás él lo quería hacer Leshem Shamayim, quizás no lo hizo tanto. Nosotros no estamos en la capacidad, porque era una capacidad muy alta de un shofer, de casi como un naví. ¿Sí? Pero que ahí se juzgan cosas muy, muy pequeñas que para nosotros quizás ni siquiera hubiesen sido abonot, hubiesen sido hataim, pecados. Pero lo principal es que hay que entender, y esto último que dijimos, cómo uno tiene que hacer tefilá. Cuando una persona va a pedir la Kadosh Baruj Hu, que no sea Hilul Hashem, cuando uno va a pedir
por Am Israel, o cuando uno va a pedir por los soldados, y que le mira Hashem, que no sea Hilul Hashem, que la gente no diga, mira cómo están muriendo los Yehudim, mira los soldados, es por ti, no por mí, no por nosotros, es por el Hilul Hashem tuyo. Esas tefilot se escuchan impresionante, porque uno pide, pero no pide porque se salve al pueblo de Israel, porque sí, no, por Hilul Hashem, mira lo que van a decir, cómo mira su Dios, este es su Dios nos lo defiende, es Hilul Hashem, HaKadosh Baruj Hu, te pido porque es una tefilá infalible, que uno tiene que hacer. Exactamente, exacto, es eso bueno, pero hay maneras de hacer tefilá, y esa es una manera muy fuerte de hacer tefilá, que incluso eso fue lo que le escuchó a Hashem a Moshe Rabbeinu cuando le pidió salvar al pueblo de Israel. No el Vayabor, que es algo importantísimo, y en Kipur lo decimos 26 veces, esto es más todavía, esto supera al Vayabor. A decirle a Hashem que lo haga para que no sea Hilul Hashem, y para que no sea Hilul Hashem, y que todo sea un Kiddush Hashem, para santificar tu nombre, hazlo todo para santificar tu nombre. Y estas son tefilot muy poderosas que tenemos que saber que ahora viene Yom Adin, los días de juicio, y son tefilot que siempre uno tiene que hacer. Por eso tiene que hacer, y por eso al final de la Amidá está escrito eso, para darle fuerza, nada más que lo tiene que decir con Kapaná, lo tiene que decir pensando. Que aprendamos esto, las tefilot, de verdad, eso es un musar muy grande, que podamos hacer tefilá con esa kapaná, y especialmente en el Yehud Razón al final, cuando pongamos mucha kapaná, que todo lo que pedimos anteriormente es por Hashem. Haceleman, Shemach, Haceleman, hazlo por ti, por tu Torah, por tu mano derecha, no por Am Israel, por ti, para que no sea, que sea un Hidush Hashem. Gracias.